Bueno, Miri, para mí es una alegría este momento, tanto como para vos, porque vos sabés cuánto me gustó tu libro, las veces que lo leí, las veces que lo expliqué a otros, me adelanté a esta presentación, y lo bien que me hizo leerlo, eso es lo que yo quiero decir. Para mí fue una bendición tremenda leer este libro, me despertó muchísimas cosas, me hizo requete bien, y me encanta que hoy lo estés promocionando y publicando, que llegue a mucha gente, porque ¿sabés qué pienso? Lo pensé desde el primer momento. En este libro vos desarrollás un tema que estuvo siempre ahí, en la Biblia estuvo siempre, no es un invento ni una novedad en realidad, pero escudriñando la escritura, vos has vuelto a un tema que hoy es imprescindible, y que es este tema del amor de Dios que sana y de la paternidad. Por eso estoy muy contenta de que lo hayas publicado, porque espero que tengas muchísimos lectores, te deseo muchísimos lectores para este libro, porque este libro lo merece. Bueno, quisiera comentar un poquitito estas cosas que me provocó el libro, qué significó leerlo, qué es este libro. Y bueno, a la autora, por lo que veo, la conocen todos los que están acá, así que no tengo mucho que decir, más que nos conocemos desde la juventud, fuimos condiscípulas, nos conocimos en el seminario IVA, bueno, en ese momento era el Instituto Bíblico Buenos Aires, y ahora se llama Seminario IVA o Seminario Buenos Aires, y hoy me estaba acordando en qué época nos conocimos, Miri, en una época en la que ardía la ciudad de Buenos Aires, ardía el país, era una época muy conflictiva, había muchísima violencia a fines de los 70, y un grupo de jóvenes, como éramos nosotros, nuestros maridos, nuestros condiscípulos, optamos por estudiar teología en un tiempo muy convulsionado. Era una cosa muy loca, en esa época entrar a un seminario a estudiar teología, estudiar la Biblia. Y yo a veces pienso en eso y me alegro tanto por las herramientas que adquirimos en ese tiempo. Herramientas que nos ayudaron a sobrellevar la época y a entender no solo la escritura, sino el mundo en el que vivíamos. Herramientas que nos siguen sirviendo hasta el día de hoy y que yo veo que vos en tu libro has empleado a conciencia. Porque, como dije antes, vos desarrollás un tema que no es inventado, es un tema que permanece, no sé si oculto decirlo, porque del amor de Dios se habla en toda la Biblia, pero hay acá unos detalles muy finos, muy precisos, que vos descubrís en el estudio profundo de la escritura, escudriñando las escrituras, utilizando esas herramientas que aprendimos en el seminario y que hoy son imprescindibles. Entonces, me parece fantástico que se hable del amor incondicional de Dios, la gracia divina, también podríamos decir, cómo eso nos sana, nos vincula con Dios de una manera diferente y también con la gente. Y eso hoy es más que nunca necesario, porque como hemos hablado en otras oportunidades, estamos asistiendo a una crisis de paternidad. Siempre hubo dificultades con este tema, pero ahora es más que nunca. Y volver a recordar que tenemos un Padre que es amoroso, que es bueno, poder acercarnos a Dios desde otro punto de vista, no con miedo, no pensando que tenemos que ser santos porque si no nos va a dar con todo, sino todo lo contrario, que podemos ir tal como somos. Es muy sanador, es muy, muy sanador en el día de hoy, y yo por eso estoy muy contenta, porque es algo que hoy más que nunca se está necesitando en la sociedad nuestra. También Mirita, aparte de haber estudiado, de haber adquirido esas herramientas teológicas en el seminario, cosa que a ella no le gusta mucho que yo diga, pero es la verdad, se nota en su trabajo. Bueno, saben que es psicóloga y también tiene otro tipo de herramientas que la han relacionado con el mundo que está fuera de la iglesia y ha podido detectar muchos síntomas
que curiosamente los cristianos tenemos herramientas para ayudar a resolver, no solo la ciencia, sino también los cristianos. Y ella en este libro hace una síntesis magnífica entre sus dos ramas del conocimiento, la teología y la psicología. Y esto en el libro se ve permanentemente unido en cada cosa que ella nos va reflejando. Y por último, es una escritora, ¿no? Este no es tu primer libro, Miriam. Vos tuviste anteriormente un libro que publicaste, recordame el título. Mentalidad antidepresiva. Ahí está. Y tiene un subtítulo que me encanta. La audacia de vivir feliz. Ahí está, la audacia de ese. Yo lo tengo por ese título, que fue un libro que se vendió muchísimo, fue considerado el mejor libro en ese año que salió y también muy desafiante, muy desafiante. Bueno, y por último también tengo que decir que has realizado tareas pastorales junto con Miguel a lo largo de tu vida, fundaron comunidades, trabajan como pastores o como referentes espirituales de mucha gente. Y todo esto unido produce este libro precioso que estamos presentando ahora. Bueno, ¿qué más podemos decir, Miri? Me une a vos una admiración muy grande por todo lo que haces y por la forma en que has desarrollado tu trabajo en la iglesia y fuera de la iglesia. Y no puedo dejar de pensar en nuestros queridísimos profesores comunes que tuvimos en el seminario, que de alguna manera lo que estás haciendo es el fruto de su trabajo. Y qué orgullo deberían sentir ellos si nos vieran en este momento presentando un libro como este, hablando de estos temas, porque somos producto del trabajo de estos misioneros maravillosos, que vamos a nombrar algunos. Betty Constance, Vernon Caston, David Constance, los Bot, también tuvimos a René Padilla, Pablo Deiros, grandes profesores que nos formaron y hemos aprendido muchísimas cosas que ahora, muchos años después, están dando fruto. Y eso también me gusta recordarlo cuando pienso en vos y en tu trabajo. Leer tu libro, Miri, para mí fue una especie de bálsamo, porque me conectó con unos conceptos muy bien dichos acerca del amor paternal de Dios. Cosas que uno sabe, no era nada nuevo, como dije hace un rato. Sin embargo, lo decís de una manera inspirada por el Espíritu Santo, sin duda, que es sanadora. Y cuando uno termina de leer el libro, lo cierra y se pone a pensar en lo que ha leído, siente una plenitud, una alegría, una paz, porque es como redescubrir al Padre amoroso que tenemos, que no siempre lo recordamos. Hoy se necesita más que nunca esta revelación. Nuestros jóvenes, nuestros chiquitos necesitan esta revelación. La generación que sigue necesita esta revelación. No es que antes no se supiera o que la iglesia no, lo desconociera, pero el Espíritu Santo, creo yo, Miriam, no sé qué opinas vos, obra a través de las edades, de los siglos, de las culturas, revelando o poniendo a la luz o haciendo foco en diferentes verdades. Un tiempo de hablar del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, de la evangelización, de las lenguas, etc. Pero yo creo que ahora es el tiempo de la revelación del Padre amoroso. Y tu libro llega justo en ese momento, en el que Dios está hablándonos a toda la iglesia, a todos, acerca de ese Dios amoroso que dio su vida, que dio su Hijo, para que nos mostrara al Padre. Porque en realidad la venida de Cristo tenía esa finalidad, mostrarnos al Padre. Y eso es lo que vos estás haciendo en tu libro, nos estás mostrando al Padre. Bueno, Miriam, hasta aquí llego. Me gustaría que vos nos contaras a todos qué fue lo que te motivó a escribir este libro.
Gracias, Estela, gracias. La admiración es mutua. Estela es una artista, viene de artistas, de la fotografía, ahora se ha metido hasta con el cine, pero por sobre todas las cosas es una persona, es una literata, escribe hermosamente bien. Si no la tienen de amiga en el Facebook, pónganla o por Instagram, porque lo que escribe es maravilloso. Ella sí escribe bien, es una artista, ¿eh? Pero por sobre todo es una mujer que admiro porque durante toda su vida no le ha tenido miedo a pensar, no le ha tenido miedo a unir la fe con el pensamiento, con un pensamiento crítico, y no le ha temido ser relevante y abrir las puertas a una generación y a las que siguen. Me encanta ahora lo que hace Estela por Instagram, y en las redes sociales y escribiendo y hablando. Me encanta y muchas gracias por esa presentación tan hermosa que me has hecho. Les quiero contar, porque combinábamos con Estela, bueno, ¿qué hablamos en una presentación de un libro? Y generalmente en una presentación de un libro se habla de por qué se hace una historia, de por qué el autor escribió lo que escribió. Yo me puse a pensar en eso y, y me remonté, porque este libro tiene re muchos años. Hace muchos años que lo empecé, lo dejé, lo revisé tantas veces que me aburrió, lo dejé de nuevo y después lo retomé de nuevo y digo, no, no, vamos a publicar este libro porque si no, no puedo seguir revisando las cosas. A veces un poquitito obsesiva soy y la cuestión es, no, porque esto no está tan claro. Bueno, al final dije, bueno, basta, se terminó, lo largo y ya está. Entonces ese fue un camino largo que pensaba yo que no fue un camino solo de escritura, fue un camino, y yo acuerdo con vos lo que decís, Estela, y humildemente, yo siento que Dios me reveló algunas cosas y me las reveló a veces en momentos muy difíciles. Creo que me sostuvo en sus brazos. Creo que ese título, En la ternura de sus brazos, no es un título marketinero, es un título desde la experiencia. Porque si me pongo a pensar en por qué escribí este libro, creo que lo podría resumir como que fue un viaje, un camino, donde él me llevó justamente a mí en la ternura de sus brazos. Qué fue lo que me motivó en un principio? Ustedes saben que soy psicóloga, los psicólogos estamos constantemente al frente del sufrimiento, de sufrimientos por ahí no fáciles de explicar, no fáciles de soportar, no fáciles de elaborar. Como muchas personas, no solo los psicólogos, los docentes, los pastores, y la persona común que tiene empatía por otro y simplemente escucha la realidad del otro. Frente a esa realidad de tanto dolor, yo me he preguntado a lo largo de mi vida, de verdad, frente a esta afirmación, porque hacemos marketing, ¿no? Hacemos marketing. Los cristianos, sobre todo, somos muy marketineros. Y hacemos marketing, por ejemplo, diciendo, acércate a Dios y tu vida se va a transformar, tu soledad se va a ir, tu familia se va a restaurar, tus vínculos se van a restaurar, vas a ver que no te vas a sentir más solo, ya vas a poder dominar tu enojo. Hacemos mucho marketing que lamentablemente, eh, por ahí, cuando las personas no pueden vivir del todo esa realidad, ¿a quién van? Es a un psicólogo o a una psicóloga a contarle que no pueden. Entonces, Dios me ha dado el regalo de conocer a veces eh, el corazón humano en los aspectos más oscuros, pero también en los aspectos más ricos y más brillantes. Y he escuchado muchas veces que esa receta que a otras personas le funciona tan bien, a esa persona no le está funcionando. Y yo me he preguntado de ver esto, de escuchar esto, no una, sino muchísimas veces. ¿Cómo es esto de, será que Dios de verdad nos transforma el corazón?
Y si nos transforma el corazón y nos hace personas más estables, más felices, capaces de relacionarnos mejor con otros, capaces de no enojarnos tanto, capaces de no tener tanto miedo, capaces de poder dialogar mejor, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Cómo podemos hacer para que esa transformación que Dios quiere hacer en nosotros, nosotros de verdad la podamos experimentar y no sea un cliché? No sea una cosa que solo decimos para afuera, pero no es una realidad en nuestra vida o en la vida de nuestra familia. Con esa pregunta, ¿será que Dios transforma de verdad nuestras emociones y nuestra manera de vincularnos? Fue que creo que, por poner un día, una fecha, que empecé este camino a tratar de investigar. En ese camino hubieron muchos marcos, muchos mojones, muchas etapas. Una etapa me acuerdo que fue hace unos años cuando descubrí un pasaje de Ezequiel, el capítulo 47 de Ezequiel, los primeros 12 versículos, que de hecho son el marco del libro. Yo lo pongo siempre al principio, pongo un pedacito de ese pasaje, porque fue el marco que a mí me disparó toda esta investigación que hice y este camino que recorrí. Es un pasaje que no sé si algunos se acuerdan. eh, en un determinado momento hay una visión que tiene el profeta Ezequiel y un hombre, que es el que lo guía en la visión, que de hecho representa, para muchos eruditos, representa a Jesucristo, lo lleva y lo hace ver una pequeña corriente que sale del templo por un costado y después le dice al hombre, a ver, eh, seguí, seguime, metete en la corriente. Y la persona, y el profeta se mete y primero el agua le llega a los tobillos, después le dice metete de nuevo y el agua le va invadiendo más, ya le llega a la cintura y después le llega ya a la cara donde ya tiene que nadar porque si no se va a ahogar. Pero ese hombre lo sostiene, después lo saca y ocurre algo muy milagroso, muy metafórico, muy poético, que el profeta mira el borde del río y ve que hay muchos árboles a la orilla del río. Hay muchos árboles que dan fruto con hojas que sanan y frutos que sanan y que nunca marchitan las hojas, nunca le marchitan las hojas. Es una metáfora, es un pasaje hermosísimo donde en una profecía Dios está diciendo muchas cosas. Me acuerdo cuando por esas cosas que Dios a uno le habla, me habló muchísimo, pero por mucho tiempo a través de este pasaje. Y yo me preguntaba si el pasaje nos puede representar. Hay mucha gente que lo interpreta de otras maneras, pero si no podía representar justamente ese proceso donde uno se deja meter en la intimidad con Dios y Dios a uno lo transforma sin que uno haga demasiado. Simplemente se deja guiar y está en los brazos de Dios y ocurren las transformaciones. Ese fue un primer mojón. Otro mojón en mi vida, en los últimos años que me llevó a escribir este libro, fue encontrarme con una teoría, un enfoque que más que psicológico es un enfoque de las ciencias, ahora que se usa en la biología, en un montón de ciencias, que se llama la teoría del apego. La teoría del apego es una teoría muy fructífera que se podría decir que habla del amor, pero de verdad es un concepto que no es equivalente al del amor. Es un amor cuidadoso, respetuoso, estimulante del crecimiento, sin el cual no sobrevivimos. Apego se refiere a la relación de la mamá con un bebé, del papá con un bebé, que el niño registra a partir de los 8 meses de edad, y ahí es cuando llora porque la mamá se va y antes no llora, porque ni se da cuenta, porque es medio intercambiable esta figura. Entonces, es una relación como exclusiva, no es una relación de amor por la humanidad. Es con una relación de ida y vuelta con una persona de la cual uno depende saludablemente para crecer. Esa teoría es muy interesante porque en un principio se estudió con respecto a los niños y se creía que el apego un poco era del niño con los papás.
y cómo influye esos primeros años y esa relación de apego del niño con sus papás en los patrones después de adulto para relacionarse, para regular las emociones. Después lo que se termina descubriendo es que el apego es un evento, son una serie de experiencias, es algo que se da a lo largo de toda nuestra vida. Solo que en la vida adulta se da en la pareja, en la vida de mayores se da con respecto a los hijos que ya lo cuidan a la persona mayor, ¿no es cierto? Pero es algo esencial a nuestra supervivencia emocional y yo diría que física, porque un bebé que no recibe nutrición emocional se muere, literalmente se muere. Entonces, ese fue otro mojón. Esa teoría me dio a mí unos anteojos, que no son estos, son unos anteojos que sirven para leer las emociones y los vínculos. A mí me abrió la cabeza, esa fue la verdad. Conocer esa teoría me abrió la cabeza. Y fui con esos lentes al tercer mojón, que fue la escritura en sí, porque yo descubrí algo que me atrapó, que fue ponerme a leer la escritura, la Biblia que leí siempre, la conversión que leí siempre, la relación de Jesús y la cruz que leí siempre, la relación del Padre con nosotros, pero leerlos desde, yo diría así, para hacerlo en sencillo, desde una psicología de las emociones. Curioso, porque ustedes ven que la psicología de las emociones es bastante reciente. Cuando yo estudié, no estudié nada que se pareciera a la psicología de las emociones. Entonces, con este enfoque, uno tiene unos anteojos, unos lentes, donde puede ver los intercambios entre las personas, ver la escritura desde otra óptica diferente, entender el afecto. Entonces, ahí me fui a un cuarto mojón, con los anteojos de la teoría del apego, me fui a un cuarto mojón, que fue esa escritura donde empecé a descubrir cosas re interesantes que yo comparto con ustedes en el libro porque de verdad me pareció, y ahí es donde digo, no, esto hay que escribirlo, porque la verdad es que digo, yo no lo conocía, la verdad es que yo no lo conocía. Empecé a descubrir, por ejemplo, que ciertos términos que se han traducido de una cierta manera, de verdad se podrían, no es que están mal traducidos, no voy a ser tan petulante que voy a creer que ahora voy a ser la traductora número uno de la Biblia, no, nada que ver, ¿no es cierto? Pero en la investigación lo que me di cuenta es que ciertos términos que se refieren a la afectividad de Dios, a las emociones de Dios, se han traducido de una manera hiperintelectual y racional, demasiado racional y demasiado fría. Les voy a dar dos ejemplos por dárselos, ¿cierto? Un ejemplo tiene que ver con, por ejemplo, en Hechos capítulo 10, al Espíritu Santo se refiere, está Cornelio, la gente en la casa de Cornelio, y el pasaje en el capítulo 10 del libro de los Hechos dice que el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban ahí, en la casa de Cornelio. Ese verbo, caer, en el original griego, tiene dos maneras de traducirse, porque tiene dos maneras de aplicarse, ¿no es cierto? Gracias, Paula, que se tiene que ir, te mando un abrazo, gracias por estar. Les decía, ese, 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 ese verbo que se traduce el Espíritu Santo cayó sobre ellos, se usa la palabra caer para traducir el verbo cuando se trata de cuestiones impersonales, como la lluvia, como el viento. La lluvia cayó sobre los que estaban ahí. Entonces se traduce, es el mismo verbo, ¿no es cierto? Los traductores ponen, cayó la lluvia. Pero cuando se refiere a personas, como por ejemplo en el capítulo de la Biblia, en el Evangelio, cuando se refiere a la parábola del hijo pródigo, que la conocemos así, o del Padre misericordioso, prefiero llamarla así, ¿no es cierto? Cuando el padre abraza al hijo, es el mismo verbo. Y ahí no se traduce cayó, ahí se traduce abrazó, porque es una persona a otra. Entonces, qué curioso. Digo, pero qué raro esto. ¿Por qué no se traduce
¿Por qué el Espíritu Santo se ve como algo impersonal, como si fuera la lluvia o una clase de energía? Se puede traducir perfectamente bien, porque en el otro pasaje o en otro se traduce abrazó, que el Espíritu Santo, mientras estaban reunidos ellos allí, los abrazó. Ahora, los desafío, lean de nuevo el pasaje de Hechos capítulo 10 y léanlo con estas palabras. No el Espíritu cayó sobre los que estaban, sino el Espíritu los abrazó. Es muy diferente entender eso, muy diferente. Hay un lenguaje afectivo que no estamos acostumbrados a leer en la Biblia y pensamos que la Biblia a veces solo habla de un Dios medio distante, que nos exige solo obediencia, del que dudamos mucho, porque a veces tiene más que ver con las ideas falsas que tenemos de Dios, que es con el Dios afectuoso, cariñoso, lleno de ternura que se revela en en las páginas de la Escritura. Por decir otro pasaje, cuando se habla de la compasión de Jesús, de la palabra compasión y se traduce como compasión, la palabra y la modalidad del verbo con que se emplea con respecto a Jesús es se compadeció con las entrañas. O sea, es la misma expresión de una mamá que tiene al hijo en el vientre y tiene un amor que se le sacude en las entrañas frente al hijo que está en el vientre. Entonces, fíjense qué cosa tan diferente. Y cuando me acuerdo que en uno de los pasajes, cuando hay alguien que le pide a Jesús que haga un milagro con alguien, le dice, vos que tenés este amor, vos que sos compasivo, pero uno lo lee en el castellano que sos compasivo, parece que no dijera mucho. Pero cuando dice, vos que tenés un amor por la gente donde se te sacuden las entrañas como la de una mamá por su hijo que tiene en la panza, es muy diferente leerlo. Entonces, eso me empezó a abrir mucho la cabeza a que, quién sabe, nos podemos poner todos anteojos, en los anteojos de la afectividad, y empezar a leer pasajes que reconocemos, pero que nos pueden enriquecer porque hablan de un Dios que conecta emocionalmente con nosotros, no solo nos salva, no solo se revela con principios que nos hace bien seguir, sino que además nos ama entrañablemente, nos ama con ternura. Y ternura no estoy hablando de una palabra ni hiperfemenina, ni hiperromántica. La palabra ternura es una palabra que implica un amor comprometido, empático, sintonizado, comprometido con el otro, con el que sufre hasta los tuétanos. Eso significa ternura. Entonces, fíjense qué hermoso poder descubrir eso, pero creo que todo eso tuvo que ver con otro mojón, ¿no? Y el otro mojón fue haber descubierto algunas disciplinas contemplativas. Simultáneamente en ese camino, yo hice el descubrimiento, calculo que muchos de ustedes también, de lo que fue, por ejemplo, la oración contemplativa. La oración sin palabras, la oración donde uno solo escucha a Dios en silencio, donde uno se dirige a Dios con una frase y después espera la respuesta. Y no simplemente le cuenta, pide, lucha en oración y cuando Él nos va a contestar, ya terminamos el tiempo de oración, nos levantamos y nos vamos. El hecho de pasar tiempo en silencio con Dios, solo estando, para mí fue una revolución. Y descubrir la lectura vivencial del Evangelio fue otra revolución. Con algunos compartimos en plena pandemia lo que fue la lectura vivencial de la Biblia, que tiene que ver con esto. Muchos me hacen así porque tuvimos la experiencia juntos en medio de esos días tan difíciles. Gracias a Dios pasaron, ¿no? Gracias a Dios, chao, 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 que no vuelva más. Pero en esos tiempos, el hecho de descubrir esto, en plena pandemia, descubrir que uno podía, que uno puede,
meterse en el Evangelio como si estuviera sucediendo hoy, y si afina el oído, uno puede escuchar a Dios. Y que me habla a mí, no es nos habla a todos, me habla a mí en particular, con esta situación que estoy pasando, con esto que estoy necesitando. Bueno, para mí fue una revelación y todo esto en este camino es lo que comparto. Comparto esto en este libro. Eh, gracias, gracias. Me escriben y digo gracias. ¿Eh? No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Por ahí estaría lindo. Quiero terminar leyéndoles un pedacito de lo que escribí, pero me gustaría que antes por ahí me hicieran alguna pregunta si tienen. No sé si lo quieren hacer por el chat o si lo quieren hacer. Son pocos, así que no hay problema. Si quieren, no sé, ¿vos querés dirigir esto, Estela? Está bien, estaría bueno que pusieran las preguntas o los comentarios en el chat y vamos respondiendo. O si se animan a decirlo en voz alta, porque tantos no somos, es cierto, podemos hacerlo así. Eh, sí, lee el pasaje así, vemos. Me interesa saber qué vas a releer. No, el pasaje queda para el final. El Ah, bueno, pasaje, el pasaje, primero preguntas, porque bueno, ese pasaje tiene una invitación, bien. que no es una invitación que me hicieron a mí Me y que yo quedo les quiero pensando, extender a ustedes. dale, me quedo pensando, Miriam, en algunas de las cosas que dijiste. Vos decís que empezaste yendo al Señor con un montón de preguntas. Vos fuiste con una pregunta durísima, te aviso, ¿eh? Te habrás dado cuenta. Es una pregunta de fondo. Vos decís, ¿será verdad el Evangelio? ¿Funciona esto? Esa es la pregunta que vos le hiciste al Señor. Es la pregunta que muchas veces nos hemos hecho y que no todos se atreven a hacerla en voz alta porque casi que es una blasfemia. Es una conducta bastante común entre los hermanos y entre todos nosotros, tapar esas cosas, tapar esas preguntas, esas dudas, esas cosas que no coinciden con la teoría. Y bueno, después ahí vienen las grandes crisis religiosas o las grandes crisis de fe, mejor dicho, cuando uno no se atreve a enfrentar. Y vos en este libro, este libro es el fruto de una pregunta muy honesta. Eso me parece fantástico y me parece que justamente por eso el libro tiene esa profundidad y te llega tanto al corazón, por lo menos a mí me llegó de una manera diferente. Y me acordaba, y en esto Silvia Cortiñas, mi querida amiga que está presente hoy acá, trabajamos juntas enseñando la palabra a nosotras. Hola Silvita, qué suerte que pudiste estar. Hemos hecho mucho hincapié en esto con nuestros alumnos. Hebreos 10, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y me parece que vos fuiste con una confianza tremenda, vos ya intuías que Dios era bueno cuando te animaste a ir al trono de la gracia con semejante pregunta, porque es una pregunta dura, es una pregunta muy dura, pero justamente yo creo que cuando vamos así, medio desesperados, para ver si vamos bien o vamos mal en este camino de la fe, es cuando Dios nos da esas revelaciones personales, como vos decís, íntimas, que nos llenan, nos quitan la angustia, nos completan esos huecos que tenemos a veces en nuestra fe y en nuestro corazón. Eso me llama muchísimo la atención y me gusta mucho. Y después esto de la oración contemplativa, que también Silvia es una especialista en este tema, orar, orar con la palabra, orar con la palabra de Dios y esperar en silencio, ¿no? Qué bueno, Mirita, qué bueno, Mirita, este camino. Es muy hermoso. Y en el libro se nota ese trayecto que vos fuiste haciendo, y es a lo largo de los años, claro, hay mucha elaboración acá. Sí, se nota eso. Bueno, acá alguien pregunta. Carlos, ay, me sé que puedo leer. Carlos y María Inés, contanos un poco, ¿a quién está dirigido el libro?
Y la otra pregunta la dejo para el final porque eso lo tenés que explicar muy bien. ¿A quién está dirigido, Miri? Yo creo que en principio está dirigido a todo aquel que está buscando a Dios. El que siente que le falta algo y que siente que se está perdiendo algo, me parece que va ahí. Y me parece que va también a personas que aconsejan a otros, que acompañan a otros, que están en esta búsqueda. Pero básicamente creo que es una que nos sirve a todos. No es un libro para niños. Eso sí, por ahí alguien me preguntó, como la tapa tiene un papá y un bebé, me preguntaron así rápido, mandé la invitación y me preguntaron rápido, ¿qué? ¿Se trata de la crianza de los niños? No, no se trata de la crianza de los niños, ni es un libro para niños. Es un libro para todos nosotros, porque creo que esas preguntas nos hacemos todos. Que si nos animamos a ser sinceros, en algún momento todos nos hacemos esa pregunta. Ah, sí, no, deberíamos hacerla. Vos sabés que yo creo que no todo el mundo la puede hacer, ese tipo de preguntas. A veces es más fácil seguir adelante, no pensar demasiado. Veo mucho de eso. Pero después, como dije, vienen esas tremendas crisis de fe que nos dejan pedaleando en el aire. A ver, Ariel y Shirley, hay una mano levantada ahí. Bueno, no sé cómo bajar la mano, deja ver, bajar la mano. Ok, mucho gusto, estoy llamando desde Estados Unidos y no es una pregunta, es más bien una emoción. Y Mirita sabe por qué. Fui participante de los primeros pasos de Mirita cuando se acercaba al Señor en nuestra iglesia, pequeñita iglesia de Rivera, Uruguay. Y era tan emocionante ver cómo Mirita llegaba con preguntas que nosotros no teníamos. Nos cuestionábamos todo, o sea, teníamos el evangelio normal, vamos a decir así, el que aceptás y no haces preguntas. Y llega ella a formular cualquier pregunta. Y estábamos en la adolescencia. Y me acuerdo que dijo, de, estamos discutiendo si podemos tener un novio cristiano o no cristiano. Y ella nos decía, pero es que no podés tener un novio no cristiano, porque ¿de qué van a hablar? No tienen nada en común, no tienen nada en común la luz con las tinieblas. Y fue el mismo, lo mismo que usé cuando mi esposo se acercó a mí y quería salir conmigo, y yo dije, pero es que no tenemos nada que ver, la luz y las tinieblas. Evidentemente eso cambió, pero yo estoy tan orgullosa como si fuera una hija mía, que no, estoy tan orgullosa de que haya llevado este viaje con el Señor a una esfera tan profunda que nos damos cuenta que no es la esfera normal, y sobre todo que haya tenido el valor de compartirlo con nosotros. Acabo de comprar algunas copias para dárselos a mis amigas y te deseo muchísimo éxito. Estoy súper orgullosa de ti y te quiero mucho, y solo cosas buenas salen de esa boca, de ese corazón inspirado por Dios. Gracias. Gracias, Shirley, te quiero mucho. Gracias, Okay. gracias. Hermosísimas palabras, y sí, es un libro para regalar. Sí, es un libro, yo lo pensé, ya tengo ahí pensado a quienes les voy a regalar algunos ejemplares, y entiendo que no es solo para creyentes. Hay gente que está en una búsqueda, que no sabe bien qué es lo que está buscando, gente reconfundida, gente que sufre, más que nada que sufre muchísimo, y que creo que este libro les puede venir re bien, que va a ser muy bien recibido por gente que no es cristiana. Voy a hacer el experimento y después les voy a contar, a ver qué me dicen. Estela, Sí, Gabriela Beli García quiere hacer un comentario. a ver, no es pregunta, pero es algo que quiero compartir de lo que siento. Yo me quedé cautivada por
profundidad y sensibilidad con la que Miriam aborda la transformación emocional en la ternura de sus brazos. Como psicóloga e hija de Dios, ofrece perspectivas valiosas que iluminan el camino hacia la sanación y el crecimiento personal. Una lectura enriquecedora que tocó mi corazón. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es así. Es así. Gracias, Gabriela, gracias. Es Gabriela, en una conversación le comenté, ¿sabés que al final salió mi libro y está en Amazon? A los 15 días me manda un videíto. Ella con el libro. Fue la primera que lo tuvo antes que yo. Mirá vos, qué bueno. Gracias, Gabriela. Muy bien. Muy emocionada de escucharte, de compartir este momento, a pesar de tanta distancia que nos divide, pero con tanto amor y con el corazón ahí, porque sos de bendición. Siempre te lo dije, que sos para mí una gran bendición del cielo. Así que espero que este libro, como así fue para mí, sea la bendición, la luz y eso que necesita la gente escuchar y leer, como lo ha sido para mí. Así que te deseo todo lo mejor, estoy súper emocionada de escucharte y desde acá, desde Australia, te mando un abrazo gigante. Gracias, Gabriela, muchas gracias. Bueno, una cosita quiero agregar. Es un libro que algunos lo podrían tomar como autoayuda, especialmente los que no son cristianos, ¿no? Por eso pensé que debería ser interesante para los que no frecuentan nuestra doctrina o nuestra fe, y que lo tomen así, pero te lleva a otro nivel, sin duda. Esto no es autoayuda, pero pareciera. Pienso que por ese lado podemos llegar a mucha gente y que entiendan lo que realmente estás tratando de transmitir con este libro. Acá tenemos a Silvia Cortiñas, que nos dice: todavía no he leído tu libro, pero por supuesto lo leeré. Creo que tu camino no solo es una búsqueda de afirmación del amor de Dios, pero que también nos lleva a poder escucharlo decir quiénes somos para Él. Claro, totalmente. Somos la niña de sus ojos, somos su especial tesoro. Sí, 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 sí. No has leído el libro, pero ya vas captando lo que es. Es como que, sí, realmente, ¿no? Nosotros no tenemos noción de lo que somos para el Señor, creo. Tenemos ni idea, ni idea. A veces estamos en caminos de mucha introspección, de perfeccionismo, y no, Dios tiene una mirada completamente amorosa sobre nosotros. Bueno, Miri, hay una pregunta que quedó ahí flotando y que muchos me han hecho. ¿Cómo se consigue el libro? ¿Cómo se hace con Amazon? ¿Cómo se baja? ¿Cómo se no sé qué? Explícanos, por favor. Bueno, el libro se puede, o sea, yo lo puse en Amazon. Amazon tiene dos modalidades para vender el libro. Una es es por ebook, que es inmediato, y otra es en formato físico. Los que están, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, lo pueden pedir en formato físico porque les sale lo mismo que un libro cualquiera de una librería. El problema es acá en Argentina, por ejemplo, que nosotros tenemos que pedir el libro en formato físico a Estados Unidos y sale re caro porque por el transporte, por el envío, ¿no es cierto? Entonces yo les prometo, porque bueno, cuántas personas me han reclamado esto, que les gusta el libro físico. Lo tengo acá está. Bueno, pero el tema es que yo no puedo imprimir el libro y ponerme a mandar por correo porque no voy a cumplir, no lo voy a poder hacer. Entonces estoy viendo a ver a alguien que me lo distribuya. Estoy en eso, así que yo voy a avisar para qué, porque tengo esa licencia, porque lo edité, es una editorial de autoedición, entonces yo tengo los derechos del libro y lo puedo imprimir acá, lo puedo mandar a imprimir acá y distribuir con una distribuidora, ¿estamos? Una distribuidora de libros. Ajá. Pero lo más fácil de todo, les digo la verdad, lo más fácil, lo más económico es directamente, se van a la página que dice amazon.com, o el que está en Australia es el Amazon de Australia, el que está en España, el de España,
En Argentina y toda América Latina, salvo México, es Amazon.com. En México es Amazon.com MX, ¿no es cierto? Van a la página, porque Amazon vende de todo, no solo vende libros. Entonces hay una lupita y un espacio, ustedes ponen la ternura de sus brazos, así de simple. Y les va a dar una paginita donde está el libro, hacen clic y lo que pueden hacer, ustedes si se suscriben, les va a pedir, si ustedes quieren el libro, les va a pedir que ustedes se inscriban. La única cosa que hace falta es una tarjeta de crédito. Es hiper seguro ese sitio. Yo hace como 30 años que soy suscriptora de Amazon. Jamás tuve un problema de nada. Es ultra, pero ultra, ultra serio, ¿no? Uno puede poner la tarjeta de crédito que tiene que tener el permiso del banco que sea internacional. O sea, cualquier tarjeta, uno habla al banco, si no tiene ese permiso, pide que sea internacional, la pone en la tarjeta, queda encriptada ahí, y lo que hace simplemente es, dice, formato papel, no pongan ahí porque les va a salir carísimo, Claro. y además tampoco es tan simple, les va a decir el envío, no sé qué, ustedes no se metan en eso por ahora, ¿estamos? Y ponen formato Kindle o formato ebook, clican arriba y es un clic y lo pueden bajar a su computadora. Tienen que simplemente poner una aplicación que se llama Kindle que les permite leer del celular y les permite leer de la compu. Si quieren, se compran un lector Kindle. La verdad es que, sinceramente, yo siempre leo las cosas de la compu, así que es bastante fácil. Es una cosa. Y si se marean mucho, ponen en nuestro maestro YouTube, ponen porque YouTube tiene tutoriales desde lavarse los dientes hasta programas complejos de informática. Ustedes ponen y van a ver que les explica mucho mejor que yo. Bien, no, fue clarísimo. Creo que hasta yo lo voy a hacer. Bien, perfecto. Maravilloso y moviliza un poco eso del libro en papel, porque sí, hay mucha gente que prefiere el libro en papel todavía. Así que move eso, Miri, ¿sí? Dale. Y Y nos vas quiero, anunciando, y lo vas anunciando cuando sea. Ariel y Shirley compartieron un archivo, ¿vos lo podés ver, No, Mati? a ver, yo no lo veo. Ah, claro. Es solo la foto de lo que tú acabas de decir, la Ah, foto de cómo lo pedí en Amazon. A muy mí, como Ah, estoy en Estados Unidos, me sale muy en cuenta aquí, claro, pero claro. la versión esa, solo para mostrar la foto. claro. Es como un instructivo que tenemos ahí. Bárbaro, bárbaro. Bueno, Perfecto. Yo quiero honrar realmente el tiempo, porque sé que todo el mundo está ocupado. Yo les agradezco un montón que se hayan tomado una hora de un sábado para estar en esta invitación que les hice. Les agradezco de corazón. Acá no hay nadie que no tenga una historia especial conmigo, así que les agradezco de corazón. Son todos muy hermosos, muy queridos, muy amados y más que por mí, por Dios mismo. Yo quiero terminar, si me permitís, Estela, quiero terminar esta parte leyéndoles algo. No es tan cortito, pero pensé en cortarlo a la mitad y me pareció que no iban a entender el sentido. Yo les dije que hice un camino y que en ese camino eh, no todos fueron rosas. Hubieron momentos muy difíciles. Yo les voy a compartir uno de los momentos más difíciles. Y les voy a compartir sobre todo porque tienen una invitación que les hago extensa a ustedes. Vamos. Esto está en uno de los capítulos, ahí por el medio, y el subtítulo es ¿Tomamos un café? Había empezado desde hacía 2 meses uno de los periodos más difíciles de mi vida. Mi hija de 25 años y su esposo estaban haciendo los preparativos para su viaje misionero al sudeste asiático. Lo que comenzó con sueños y proyectos lejanos se había hecho realidad y fue seguido por un tiempo de preparativos, de venta de sus pertenencias, de despedidas y de abrazos. Y ahora había llegado el día. Se iban a la noche.
Esa semana fue especialmente difícil, pero ese día aún peor. Por otra parte, ya habían entregado el departamento donde vivían y estaban parando en nuestra casa esos últimos días, lo que significaba disimular el dolor. No quería perturbarlos. Sentía la responsabilidad de animarlos y ayudarlos en el despegue. Esa mañana nos levantamos y la acompañé en lo que le quedaba por hacer. Al concluir, mientras caminábamos, me hizo la propuesta que había estado esquivando por días. Mamá, ¿tomamos un café? Y yo no quería. No porque no quisiera, sino porque quería demasiado. En las relaciones tenemos costumbres, rituales únicos. Y es en esa repetición de cotidianeidad, de presencia compartida, que nace y se desarrolla la intimidad. Para nosotras dos, desde hacía años, el salir a caminar y tomarnos un café era mucho más que la taza de bebida humeante en un lugar acogedor en una mañana fría de invierno. Significaba el calor del corazón. Muchas de nuestras charlas más profundas habían transcurrido en esos espacios. Eran los momentos de desnudar el corazón. Quizás, ahora lo pienso, continuaban la sensación de estar en familia, padres, hermanas, sobrinos, que había tenido que dejar en Uruguay cuando nos trasladamos a Argentina. Eran momentos de intimidad. Y lo había esquivado justamente por eso, porque temía no poder disimular y que mis ojos delataran mi dolor. Pero llegó. Ella me miró con el destello de complicidad de siempre y casi al frente de la confitería me invitó. No pude negarme. Y mientras me debatía conmigo misma, luchando por ahogar las lágrimas que me desbordaban los ojos, alcé mis ojos y la miré, y era ella, con sus ojos transparentes, la que estaba llorando. ¿Cómo voy a hacer, mamá, para pasar todo ese tiempo sin abrazarte? Al que nunca experimentó el desarraigo, le resulta difícil entender ese sentimiento. Uno tiene la fuerza para seguir, para salir adelante, sobre todo si está convencido de que Dios está detrás de ese proyecto. Pero la separación se vive como si a uno le arrancaran una parte del ser. Se siente un deseo de que esos instantes de estar con el ser querido se prolonguen, que la sucesión de momentos se frene y se vuelvan una foto más que una película. Ese día lloramos juntas, sentimos cuánto nos amamos y qué difícil es pasar los días sin cafés con los seres amados. Y el Señor nos consoló. Nos dio alegría y ánimo, le dio sentido a la distancia. Vimos que a pesar de los miles de kilómetros, en un sentido seguíamos estando cerca. Un mes después, en un retiro, tuvimos un momento de oración contemplativa. Como parte del aprendizaje de escuchar la voz de Dios, recibimos la consigna de escribirle una carta. Debíamos escribir una frase, cerrar los ojos, esperar en silencio su respuesta y anotarla. La empecé más o menos así. Señor, te amo. Y esperé. Entonces ocurrió. Inesperadamente, sentí que Dios me llevó a la misma confitería en que había estado esa mañana con Flor. Y entonces escuché clara su voz en mi mente. Me llamó por mi apodo familiar y me dijo, ¿tomamos un café? Y esa vez sentí su mirada, mucho más transparente que la de mi hija. Sí, claro que sí, les contesté, pero no quiero que te vayas. No puedo separarme de ti. Quiero que me digas que tú no te vas a ir. Las lágrimas me mojaban el rostro como ahora cuando lo recuerdo. Y entonces me aseguró, no me voy a ir. Siempre voy a estar. Siempre voy a estar para ti. Siempre te voy a estar esperando.
Esas experiencias con él me han transformado. Sentir que está cerca, que me mira, que me escucha, que me habla, que simplemente disfruta estar conmigo, que desea mucho más que yo ese encuentro, diferente a todos los otros que podemos tener, por lo profundo, por lo afectuoso, porque persiste a lo largo de todas las etapas de nuestra vida, porque no depende de las circunstancias, porque no tiene límites, como todos los otros lazos afectivos que tenemos, aún los más profundos y significativos. Si te preguntas dónde empezar tu buceo espiritual, cómo desarrollar ese apego seguro con Dios, quizás una respuesta esté al alcance de tu mano. Busca un espacio donde puedas estar quieto. Quizás quieras escuchar música. Cierra los ojos. Respira hondo. Afina el oído. Escucha. Es su voz. ¿Sientes el aroma? Te está invitando. ¿Tomamos un café? Es la invitación que me hizo, que les hago. Bellísimo, bellísimo, Miriam, bello, bellísimo. Una invitación a encontrarnos con él. Hermoso. Un gran final para él. Gracias, Miri. Todos te saludan. Gracias, sin palabras. Un abrazo, un abrazo, un abrazo a todos, un abrazo de oso, muy fuerte, muy fuerte, muy Hermoso. fuerte. Tomemos un café, tomemos todos un café, tomemos un café con él, un café entre nosotros. Tomemos, nos hace falta tomar cafés, nos hace falta el cariño, el abrazo, eso es lo que nos hace falta. Sí, Y qué hermoso. mejor cosa que él nos abrace y que nos dé la fuerza para abrazar a otros. Exactamente, es lo que el mundo necesita. Eso es lo que tenemos para dar los cristianos. Esa es la verdadera buena noticia que tenemos para dar, que Dios nos ama y nos ama de verdad. Bello. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. Vamos cerrando, ¿sí, Miri? Sí, así respetamos el tiempo. ¿Estamos? Hermosos los comentarios, no te los pierdas, hermoso, muchas gracias Mirita, hermoso, gracias. Un café y un clavel, qué hermosas palabras, Miriam. Lindísimo, gracias por la invitación. Hermoso todo, sí, precioso, bellísimo, qué bello. Bueno, todos coincidimos, Miriam. Y a leer el libro, que vale la pena. Bueno, por mi parte, un abrazo a todos y agradezco a Miri la invitación para estar acá. Yo quería decirte, Mirita, que un deseo, ¿no? Que Dios te siga llenando para que desparrames de lo que Él te da a los que estamos, a los que podemos recibir de vos, ¿no? Pero sobre todo, lo bien que nos haces por lo que Dios te da, nos bendice mucho, así que Dios te siga usando. Gracias, gracias. Todos nos damos unos a los otros, todos nos damos. La cuestión es recibir y compartir. Todos nos damos. Bueno. Chau, queridos. Chau. Un abrazo a todos. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Chao, Juli. no. Chau, queridos. Chau, chau. Chau, Genial. Patricia. Chau, chau, Rosane. Chau a Mirita. todas. Chau. Chao, Chau, Mirita. querida. Un abrazo grande. Un abrazo a todas. Las quiero mucho. Gracias. Chau, chau. Chau, Gracielita. Gracias. Chau. Chau, Gabriela. Chau, Miriam. Chau. Chao, chao. Te amamos, Mirita. Yo a ustedes. Son todos muy especiales para mí. Gracias.